Me basta así. Si yo fuese Dios y tuviese el secreto, haría un ser exacto a ti. Lo probaría a la manera de los panaderos cuando prueban el pan, es decir, con la boca. Y si ese sabor fuese igual al tuyo, o sea, tu mismo olor y tu manera de sonreír y de guardar silencio y de estrechar mi mano estrictamente y de besarnos sin hacernos daño, de esto sí estoy seguro. Pongo tanta atención cuando te beso. Entonces, si yo fuese Dios, podría repetirte y repetirte, siempre la misma y siempre diferente, sin cansarme jamás del juego idéntico, sin desdeñar tampoco la que fuiste por la que ibas a ser dentro de nada. Ya no sé si me explico, pero quiero aclarar que si yo fuese Dios, haría lo posible por ser Ángel González, para quererte tal como te quiero, para guardar con calma a que te crees tú misma cada día, a que sorprendas todas las mañanas la luz recién nacida con tu propia luz y corras la cortina impalpable que separa el sueño de la vida, resucitándome con tu palabra. Lázaro alegre, yo, mojado todavía de sombras y pereza, sorprendido y absorto en la contemplación de todo aquello que, en unión de mí mismo, recuperas y salvas, mueves, dejas abandonado, cuando luego callas. Escucho tu silencio, oigo constelaciones. Existes, creo en ti, eres, me basta. Buenas noches, son las 9:34 del jueves y estamos en hora abierta. Encantados de regresar a nuestros radioyentes en un día especial y controvertido, donde la falacia del consumismo se edulcora y donde los sentimientos se disfrazan de la nada. Pero tendremos debate. Buenas noches a todos. Pasamos a presentar al equipo. Tenemos con nosotros a los contertulios habituales. Arantxa. Buenas noches. Daniel. Buenas noches, mis amores. Terrible. Ya avisé que iba a ser un programa complejo. Buenas noches, Ramón. Buenas noches. Y en el equipo técnico, a José y a Joaquín. Aparte de entrevistas que iremos revelando durante el programa y que por supuesto están abiertas a participar y a debatir. Recordamos los medios de contacto con el programa. Para entrar en directo es el 655-261931. Tenemos nuestro correo electrónico horaabiertaradio@gmail.com. Hay un número de teléfono para WhatsApps, sobre todo para participar en los retos ya abiertos y que seguiremos proponiendo a cada tardía hora de la noche, desde el 674-30-4652, y son cada vez más las personas que se suman a las escuchas en el iVoox, en Radio Aveiga 2019, y que nos siguen por WhatsApp, por Facebook, tanto a nosotros, Hora Abierta, como al programa hermano de los lunes. Waiting for the sun.
Bien, empezamos con la respuesta de los oyentes al reto del otro día que trataba sobre utopía, utopías. Todo tiene singulares y plurales. Y va a leer la primera aportación recibida, Daniel. Bueno, agradecerle a María Amor, qué apellido más propicio para un día como hoy. Gracias, María, por haber participado. Y voy a leer tu aportación. Mirar alrededor y sentir que todos somos respetados, no por ser iguales, sino por ser distintos, en cualquiera de los aspectos que decidamos experimentar o expresar en nuestras vidas, valorados o cuestionados con el mismo baremo de empatía y equidad, tener la misma oportunidad. Utopía clásica, necesaria y resistente verdad para tantas personas señaladas, marginadas y eternamente dañadas ya por una injusta mano de opresión en cualquiera de sus formas. María, maravilloso, me encanta. Genial aportación. Pasamos a la segunda, que leerá un servidor, Román, que como siempre olvido presentarme y olvidaré despedirme, más en este día infausto. Tenemos que agradecer a Gonzalo Gadea, que nos ha mandado un texto increíble, así que me gustaría que prestaseis mucha atención desde vuestras casas, coches, bares, lugares ocultos. Mi padre había terminado su café y yo lo estiraba buscando sin éxito terminarlo al mismo tiempo que mi cigarro. El reloj marcaba las 1:15 y mi padre dijo: vamos en el tractor a buscar el mejor lugar. Nos levantamos y caminamos hasta subirnos a él e iniciamos la marcha como dos habitantes de ciudad de paseo dominguero por la naturaleza. Durante el camino, mi padre insistía en que debería ser un lugar soleado, pero a la vez resguardado y por supuesto no visible. Al final encontramos el lugar y lo dejamos todo listo. Uno sabe que el trabajo termina cuando se escucha a mi padre decir: «Mellor non pode quedar». Al día siguiente, mientras mi vaso todavía daba vueltas en el microondas, escuché un «¡Vamos!» y quizás mis ansias por ver el resultado o por el tono imperativo de la palabra, dejé el café sin tomar. Fuimos en el coche porque solo queríamos mirar y ver que todo estaba bien. Pero cuando llegamos, nos encontramos una nube de avispas velutinas devorando las abejas de nuestra recién estrenada colmena. Nos miramos entre tristes y cabreados. Vimos un hombre caminar hacia nosotros que sin apenas saludar nos dijo: «Era una utopía». Se alejó igual que vino. Mi padre preguntó: «¿Quién era?». Yo respondí, sin dudar: «Tomás Moro». Pasamos ahora a escuchar a Arantxa tras esta intensa narración. Pues la palabra utopía, cuando encierra, ¿no?, un término inventado por el escritor y humanista Tomás Moro, a partir de los vocablos show, que significa no, y topos, que se traduce lugar, es decir, lugar que no existe. Creo que es algo inherente a la vida humana el deseo de un mundo ideal y que sea perfecto. Esa sociedad perfecta donde las personas podamos reflejar todos nuestros sueños y nuestras inquietudes. Pero creo que ahora mismo, tal como está la sociedad, creo que la utopía puede cumplir varias funciones. Una función crítica, porque al comparar esa vida real que tenemos con la vida ideal, pues advertimos las limitaciones del sistema y se ven pues todas esas cotas de justicia y de bienestar que todavía nos falta por alcanzar. Y por supuesto también una función esperanzadora. El ser humano, como decía, creo que es esencialmente un ser utópico, y que esa necesidad de imaginarnos un mundo mejor y el hecho de poder soñar con un lugar mejor que el que nos rodea y de actuar para ir siempre en esa dirección, creo que está intrínsecamente conectado con la naturaleza humana. Y yo creo que mi aportación personal a este reto sería decir algo así como que vivir la vida no deja de ser una utopía. Sí, coincido bastante. Además,
la esperanza antes era el siguiente paso que daba la humanidad, tanto individual como colectiva, y ahora la esperanza es utopía porque se ha convertido en el paso que nunca llega, en lo que quieres pero no puedes alcanzar, en los límites que ya te ha impuesto no solo la misma existencia, sino incluso la propia sociedad, que te limita a estar en tu propia casilla, que se mueven círculos concéntricos y que permite muy, muy poca evolución. Por eso cada vez hay que creer más en las utopías y menos en las esperanzas. La utopía es que intrínsecamente es irrealizable, si no, no sería utopía, ¿no? Aunque bueno, también la acepción que dice de Tomás Moro del no lugar, también hay otra acepción que es el eotopos, ¿no? Que es el buen lugar, que también es como el lugar positivo al que queremos llegar. Un no lugar también puede ser una distopía, ¿no? Hay varios escritores que han trabajado en esta línea, ¿no? Desde Orwell, ¿no? 1984, Aldous Huxley con El mundo feliz. Hay muchos mundos a los que podemos optar como humanidad, como civilización. Un poco la responsabilidad es nuestra, ¿no? Hacia qué camino queremos ir, hacia el buen lugar o hacia el distópico. A ver, un poco es cosa nuestra. Bueno, yo más o menos hice lo que para mí es como una definición de utopía, ¿no? Que haría referencia a algo que siendo deseable, pero como acaba de decir Dani, si no fuera deseable sería una distopía, y a la vez es también posible. No sé si antes hablaste de la imposibilidad de realización, ¿no? Yo creo que la imposibilidad sería la quimera, que es distinto a la utopía. Y por algún motivo eso parece irrealizable, ¿no? Yo creo que generalmente porque los humanos llevamos mucho trazo de la historia pues un poco torcidos, ¿no? Y eso, lo que es deseable para toda la humanidad, por algún motivo parece o es irrealizable, ¿no? Y yo entendía que el reto consiste un poco en hablar en nuestras utopías, ¿no? Yo veo que más o menos no habéis hablado mucho de... No, ¿sabes lo que pasa? Que como esta vez tuvimos la suerte de tener aportaciones externas, pues entonces genial. Claro. Por eso sí, dijimos... Es más interesante la idea del público que las personas. Sí. Bueno, yo hice mi aportación. Bueno, sí. Yo dejaba sin trabajo a jueces y abogados. Yo un poco lo que había pensado... Hoy que encima coincide, ¿no?, con que se han convocado elecciones generales para el 28 de abril, para quien no lo sepa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Unas elecciones utópicas? Primicia en las ondas, para el 28 de abril, elecciones generales. Tengo contactos, me llamo Pedro antes, estoy hablando un ratín con él, que no. Sweet Pedro. Y el caso eso sí que es utópico, el pensar que va a haber un entendimiento, ¿no? Por muchas elecciones que repitamos, el que pues no se obstaculice. Está muy complicado. Sí, es que ahora la utopía parece una cosa muy pequeñina, ¿no? Antes era pues el fin del trabajo, la expropiación, las 8 horas, ahora utópicos que nos podamos entender los unos a los otros. Pues yo había pensado un poco la utopía, coincidiendo con que estamos en año de elecciones, coincidiendo también con que está aquí Andrea, que Andrea es testigo de primera mano, ¿no?, del cambio climático, de cómo afecta pues a la vida y a la tierra, y pues que yo creo que sería muy muy deseable que, independientemente de lo que son las ideologías de los partidos, todos en primera línea trabajaran conjuntamente para frenar de alguna manera este cambio climático que ya parece irreversible, ¿no? Y que yo creo que se acerca de una manera tan rápida que igual en 1 o 2 generaciones, si no lo vemos nosotros, vamos a ver cómo ha evolucionado la vida hacia un estado desconocido hasta el momento, y si no, igual incluso era un colapso medioambiental a medio plazo. Entonces yo creo que la utopía ahora sería evitar precisamente esa distopía, que es que acabemos con nuestra madre, que es la madre tierra. Sí, muy bien. Yo claro, como utópico y defender la madre tierra, pero sobrevivir, que
¿cuánta gente muere de hambre? 1.000 millones y somos 7.000 millones. Ya con que fuéramos capaces de no dejar que se muriera de hambre estos 1.000 millones de personas, habremos dado un paso importante. Y hoy pensabais que os lo ibais a pasar bien, ¿eh? Con amor, estoy hablando con todo mi amor. Bueno, hablamos de elecciones generales, hablamos de política, de negociación, de utopías, ucronías, distopías. Lástima que hoy no sea el día de la ciencia ficción. Pasamos a la primera entrevista de la noche. Arantxa va a hacer los honores de la presentación. Hoy tenemos con nosotros a Andrea González. Ella es miembro de varias asociaciones, pero hoy la tenemos aquí, aunque podríamos hablar con ella de muchísimos temas, como presidenta de la Asociación Abelleiros del Occidente. Buenas noches, Andrea. Hola, buenas noches, Arantxa. ¿Y qué nos puedes contar, Andrea, de esta asociación para las personas que seguro que hay muchas que no la conocen? Bueno, a lo mellor non hai moitas, porque a verdade que Abelloas é unha asociación bastante conocida, pese a que é unha asociación moi pequenía, é unha asociación casi de andar pola casa, non? É unha asociación de abelleiros del occidente de Asturias e naceu fai uns cuantos anos con a idea de xuntarnos todos os abelleiros da zona, porque aquí no occidente estamos un pouco lonxe das grandes asociacións que normalmente están na zona centro, na de Oviedo, da de Xixón, da de Cangas del Narcea. Entonces está integrada por apicultores bien profesionales, bien apicultores aficionados de a zona, e que normalmente tamén están noutras asociacións, pero que tamén estamos en Abelloas un pouco para defender os intereses desta zona. E además non naceu porque chegase aquí Vespa velutina, pero al pouco de nacer Abelloas chegou Vespa velutina, e iso deu-nos bastante relevancia porque la descubrimos nosotros en Santiso de Abres, e entonces a partir de aí xa empezou a campaña de concienciación, el falar con a consellería, cos ayuntamientos, e iso deu-nos un pouco a conocer. Bueno, vou cambiar de registro porque estar falando con Andrea en castellano resúltame complicado e bastante injusto por esta lucha que temos, ¿no?, de defensa da nosa lengua del gallego asturiano. E que nos podes contar, Andrea, de actividades que realizades desde esta asociación? Bueno, sobre todo, procuramos axudarnos entre nosotros, posto que funcionamos como un grupo de compañeiros. E aparte de eso, algo de actividade de formación, algo de actividade de concienciación e sobre todo de concienciación no tema de Vespa velutina, e un pouco eso basicamente lo que facemos. A abella, ese ser tan importante para a vida desde el punto de vista da polinización, de todas as propiedades beneficiosas que sabemos que ten a miel. Que máis nos podes contar de esta especie tan importante e a veces tan olvidada? Bueno, sí, a abella, pese a que é un animal moi importante, un insecto moi importante, é un insecto que ten moi mala prensa. Non
en verdad hai moita xente que ten medo ás abellas. A veces cando aos coles lo primeiro que te dicen os nenos, ai, a abella ten aguillón, pica, tal, no? É lo que todos temos así na idea de as abellas, e hai moita xente pois, que non quera as abellas cerca. E eso pasa incluso aquí nesta zona, que hubo apicultura tradicional moi avanzada e moi importante. Así que cuanto máis pasará noutros sitios onde a apicultura é unha actividade pois máis que está menos cercana á súa cultura. Pero sí, verdadeiramente a abella é moi importante e leva con nosotros muchísimos anos. Cando vou aos coles digo aos nenos que por lo menos sabemos que na época dos dinosaurios había abellas, porque se encontrou en fósiles e tal, ¿no? O sea que leva moitos millóns de anos con nosotros, e esperemos que nosotros, que somos especialistas en acabar con moitas cousas, non acabemos tamén con ela, porque a nosa propia supervivencia, e antes falabais un pouco desto, del cambio climático, de tal, del colapso da Terra, pois vai ligada a que sepamos conservar este insecto e outras formas de vida na Terra, ¿no? Porque antes, por ejemplo, comentabais que igual acabábamos con a Terra. No, con a Terra non vamos a acabar. Vamos a acabar con nosotros mismos, lo cual é ainda máis increíble, ¿no? Porque a Terra seguirá e en cierta medida regenerará, como todo regenera, e crearase outra vida, pero xa non estaremos os humanos aquí para velo, ¿no? E iso é unha cosa increíble. Cada vez as persoas vivimos máis lonxe da naturaleza, sin mirar para a naturaleza, ¿no? E teríamos tantísimo que aprender da naturaleza, de os animales, por exemplo, ¿no? Vemos un animal, calquer animal, e vemos que pues trata lo mismo aos fillos, señan del color que señan hembras, señan machos, non fai discriminación de ningún tipo, cuando temos que aprender nosotros de elos. E verdadeiramente non conozo a ninguna especie que seña capaz de elevarse a autodestrucción, sendo nosotros os que nos consideramos os máis inteligentes del planeta e a especie superior, ¿no? Pero é unha cousa que é increíble. E este ano, nel 19 non, empezou nel 18, pois a abella está cobrando moito protagonismo gracias a moitas noticias, porque sabedes que neste momento os medios de comunicación ten moita importancia. Sí, además se está viendo visibilizado por el tema de la gran cantidad de estudios relacionados con el tema del cambio climático, que son terribles, tanto las previsiones como las consecuencias de dichas previsiones. Claro. Se está dando mucha importancia a nivel documental y a nivel didáctico para la protección, porque siempre ha sido una especie protegida, pero a lo mejor no está reflejado. Yo me acuerdo muy en relación con lo que decía Andrea, cuando te creas en ciudad, la diferencia entre avispa y abeja es la manera en la que mueren. Una se muere si te pica y la otra es que tienes que seguir cazándola porque coge y se va. Y eso nos lo enseñaban a mi edad, que yo ya soy un dinosaurio. A mis sobrinos les da igual una que otra, solo ven peligro. Con lo cual el nivel de enseñanza es lamentable. Y bueno, nestos momentos decíamos que estaba cobrando moita importancia, porque efectivamente aquí en España, pues a raíz de un programa de televisión salió todo el tema del mel con mezcla, del mel que vende fora, de todo eso, saltó un pouco a palestra el tema de abella. Pero paralelamente, pues tamén ahora, por exemplo, que vía un pouco mirando as noticias antes de chegar aquí, pues estaba mirando que en Alemania, en Baviera, pues que están facendo un referéndum tamén por este tema das abellas, ¿no? Que, ¿en qué sentido? Pues en el sentido de prohibir pesticidas y de facer a campaña para salvar as abellas, porque consideran que é fundamental. En Estados Unidos tamén xa fai tempo que ten claro que as abellas están desaparecendo e ten claro lo que económicamente vai a perjudicar o sexo, e están tamén tomando un pouco de conciencia. Pero penso que non é só as abellas, o sea, vai todo unido. Ya sabes, si nos estamos matando a nosotros mismos, ¿cómo nos vamos a preocupar por las abellas? Tema que vai un pouco unido. Eu recordo que fai xa a lo mellor 15 anos ou así, cuando, igual un pouco menos, 12 ou así, cuando traballaba na Mancomunidade Oscoseo en temas del plan de dinamización turístico, pues celebrábamos as xornadas da Ría de Leo, unha vez al ano.
tamén as xornadas de senderismo, por eso estuvera aquí a vez con Joaquín, aquí na radio tamén. Pero bueno, nunha das edicións das xornadas da Ría de Leo, vera de ponente Alberto Garzón, que foi el promotor e el creador de Monfragüe, e estaba aí dando a conferencia e tal, e estaba explicándonos eso, estaba dicindo, bueno, estamos inmersos nun cambio climático moi grande e tal, e bueno, vai cambiar todo moito, daivos cuenta, bueno, el falaba en castellano, daros cuenta que si ahora, por ejemplo, un albañil gana 1.500 euros, pues va a pasar a ganar a lo mejor 500 euros, pero el nivel de vida no va a bajar y tal. Y nosotros, claro, de aquí la parecemos un poco surrealista. Y al salir, pues ahí charlando con él, preguntaba yo, bueno, ¿y esto para cuándo? Y decía él, no, si ya estamos inmersos, ya estamos en pleno proceso. Claro, y lo que de aquella no víamos, pues ahora vese claramente, ¿no? Y lo del cambio climático, que ainda hoy mismo hay xente que está negando, que a veces temos tamén unha facilidade tremenda os seres humanos para negar lo evidente, pois bueno, estamos viéndolo e estamos lo sufrindo, e estamos viendo que muchísimas especies pues desaparecen y dan paso a outras novas nestas latitudes que nunca houbo, ¿no? Y bueno, pues el ano pasado foi un ano desastroso, moi raro climatológicamente, e este ano pinta que lo mismo, porque hoy estamos a 14 de febreiro e bueno, non sei que temperatura, pero debemos rondar os 20 grados. Comentaban xente estos días, ¿no? de a poca miel que hai esta temporada, é cierto? Sí. El ano pasado, el ano 2018, foi un ano moi malo, climatológicamente moi adverso, sobre todo porque foi un ano al revés. Aquí que estamos acostumbrados a estacións claras, pois todas as especies, tanto de flora como de fauna, están acostumbradas tamén ás estacións. E claro, el ano pasado, pois hasta diciembre estábamos en manga corta, e despois empezou a chover con un frío terrible, e xa era maio e junio e principios de julio e seguíamos con forro polar. Claro. Entonces, claro, nosotros abrigámonos y desabrigábamos. Y bueno, salvo que teníamos más animados ou más deprimidos, non nos afecta moito máis, pero al resto das especies afectas moito. As floracións retrasáronse muchísimo, as cosechas de frutos foron moi pequenas, porque moitas desas flores non chegaron a cuajar, non chegaron a dar fruto. E, por supuesto, as abellas pues víronse moi afectadas, porque as floracións retrasáronse, non poderon salir a recolectar, pasaron fame, as que non tuveron axuda de os apicultores pois acabarían seguramente mortas, e bueno, pasaron un ano moi malo e guardaron poucas reservas para este ano. E además este ano, como estamos na mesma dinámica, pois bueno, antes cando chegaba, por exemplo, octubre, xa o tempo empezaba a enfriar e as abellas pois estaban aí na colonia nun piño hasta que chegaba a primavera. Pero que pasa ahora? Que octubre de sol, noviembre de sol, diciembre de sol, pero non hai flor. Sí, elas salen, está totalmente distorsionado. Claro, elas salen, gastan energía, por lo tanto comen as reservas que ten, pero non hai flor para repoñer esas reservas. Entonces, claro, isto é un problema para as abellas e para todo o mundo. Hoy estaba podando nos arandos e díxome el meu home, xa están cantando os páxaros. Pero é que mediados de febrero non é época para cantar os páxaros, están cantando porque estamos a 20 grados, pero están engañados por el clima. Despois sufrirán, a lo mellor empezan a poñer e non poden sacar adelante a pollada, e bueno, lo mismo pues pasa con os frutales e pasa un pouco con todo, ¿no? Sí, va a empezar a pasar a nivel de migraciones también. Son varios anos de lucha contra a especie invasora del avispón asiático, da vespa velutina, labores de concienciación na xente das institucións. E en que punto estamos ahora mismo con este gran problema, Andrea? Bueno, pues estamos en cuanto a presencia de avispa asiática estamos peor que al principio, claro, porque vai avanzando. En cuanto a concienciación estamos mellor na nosa zona, pero a xente non escarmenta en cabeza de outro, non? Cabeza ajena. A xente ten que experimentar por sí mismo. Isto é un problema grave para aprender, porque si todos temos que volver a descubrir o principio de Arquímedes, estamos negros, hai que darse a cousas por sabidas, non? Entonces, claro, vespa velutina vai se estendendo e cada vez que vai a zona nova, pois
pois están neste proceso de concienciarse. E, por exemplo, hoy tamén lía en prensa, lía dúas noticias que veréis, que é curioso estas noticias. Un señor de Navia estaba dando unha charla en Siero sobre vespa velutina. Claro, en Navia xa hai vespa velutina. Entonces, claro, él decía que había que trampear, y había que trampear muy metódicamente porque funcionaba muy bien y que en Navia lo tienen controlado porque el año pasado funcionara muy bien, tal y cual. Sin embargo, el otro señor del Ferrol, no entrevista en la Voz de Galicia, pues decía que esto de vespa velutina era un problema terrible, que estaba haciendo imposible a día de hoy casi vivir del tema del mel, y que por más que trampeaban y que tal y cual, pues que tal, y que además estaban observando que con esto de la subida de temperaturas prácticamente estaba todo el ano activa, ¿no? Entonces, claro, esto, a situación real ten máis que ver con lo que dice el señor del Ferrol, porque en Galicia levan sufrindo vespa velutina moito máis tempo. Claro, el señor de Navia viu que el ano pasado tuvo buenos resultados col trampeo, pero non foi solo del trampeo, non se pode falar da experiencia polo que pasa nun ano, porque o Andolía non fai brao. El ano pasado foi un ano tan malo e tan raro climatológicamente que incluso foi malo para as vespas velutinas, e por eso el ano pasado, independientemente del trampeo, houve moitísima menos actividade. Pero isto non vai ser todos os anos. Entonces, estamos nun momento malo. A administración del Principado nunca se tomou el tema de vespa velutina. Podía haberlo tomado máis en serio cando solo estaba en el occidente, porque tía menos territorio a controlar. Eso non houvese impedido que vespa velutina se estendese por el resto de Asturias, pero sí lo houvese retrasado. E foi a pena, porque nosotros xa la tiemos, pero bueno, houvese podido retrasar esa extensión al resto de Asturias tan rápida, hubiese retrasado, pues bueno, uns anos. Pero bueno, pero y a nivel de otras autonomías, ¿cómo están actuando? A nivel de otras autonomías, parecido. Os que están máis cerca del problema e del ciudadano son, por lo general, os municipios, como pasa na nosa autonomía tamén, ¿no? Os municipios, e sobre todo aquí en Occidente, pues sí que se implicaron, e vemos os casos de A Veiga, de Castropol, de Santalla, e fundamentalmente da Veiga, que la verdad fexo tanto formación como adquisición e reparto de atrayente e de trampas, como concienciación, e outros concellos van pola mesma línea, ¿no? Porque é un efecto que tamén siempre os concellos están máis cerca del ciudadano. Nosotros vamos a queixarnos ali al ayuntamiento, bueno, vamos tamén á consellería, pero vamos menos veces, quédanos algo máis longe. Pero a nivel de gobiernos autonómicos, ¿qué medidas crees que se podrían haber tomado y que no se tomaron? Mira, é que verdaderamente cada vez se toman menos, mentes el problema medra, cada vez se toman menos medidas. Porque tenían en cuenta, ¿no?, as opiniones de técnicos, me imagino que... Pues bueno, eu creo que no, la verdad. Porque creo que no. Yo he leído alguna vez que, corrígeme si me equivoco, que en este tema yo soy una auténtica ignorante, pero que comentaba algún técnico que si Abella iba a acabar por sí misma superando a esta especie, que era cuestión de tiempo. No, nunca vai a acabar, nunca vai a acabar, porque mira, é verdad que todas as especies nosotros mismos nos adaptamos, pero claro, a adaptación lévanos moitos anos facela, millóns de anos. Por eso, normalmente sempre para un territorio son millores as razas autóctonas. Por qué? Porque están adaptadas. Lo mismo que nosotros estamos adaptados a vivir aquí. Si nos mandan para el polo, aterecemos, ou si nos mandan para el trópico. Pero esa adaptación leva tanto tempo que en el proceso a especie invasora pode matar a especie autóctona, e eso está pasando cada día, porque vespa velutina non é a única especie invasora que temos, por desgracia temos moitas. Además, en este caso, el organismo de
de la velutina se adapta a mucha más velocidad que se adaptan los otros insectos, pero muchísima más velocidad. Vespa velutina sí está demostrando que se está adaptando súper bien. Ya desde un principio llevó bien el clima y todo, pero es que además se está adaptando súper bien y además observamos, por ejemplo, que resiste moito mellor el frío, sale moito antes que as abellas, retírase moito máis tarde. É realmente un insecto duro, ¿no? Y admirable, la verdad, en cuanto a insecto. Y entonces realmente estamos ante un problema grave, porque si desde el punto de vista de gobiernos sí. No se toman as medidas que son necesarias a nivel de ciudadano, llegas a un límite. Claro, pero estamos nun punto moi difícil, como con todo, ¿no? Porque o que estamos falando aquí de acabar con a terra, pues estamos lo mismo con el tema dos plásticos, dos envases, de tal. Realmente, por moi concienciados que teñamos a nivel de ciudadanos, podemos facer algo, pero limitado, porque el tema está en non generar tantos, ¿no? Y no lo generamos nosotros. Cuando vamos al supermercado y compramos unha bolsa de galletas que dentro ten cada galleta metida noutra bolsita, pues sé que, claro, que podemos fer nosotros? Leválo al contenedor de envases? Sí, pero é que non deberían permitir que se generase xa tantísimo plástico, ¿no? Pues claro, como con eso, con todo. Y el tema de Vespa velutina, pues es lo mismo. A ver, en un primer momento aquí en Asturias decidieron, fueron un protocolo de actuación y decidieron que el 112 controlase todas as chamadas, os avisos que chegaban de detección de níos, y que os que estaban en zona urbana los eliminasen os bombeiros, y os que estaban en zona en monte, zona rural, los eliminasen a guardería de medio ambiente y a guardería de medio rural. Vale, eso estaba bien claro que solo podía ser unha solución para de momento, unha solución para aquel ano. Por qué? Porque de sobra se sabía que Vespa velutina se multiplicaba, porque claro, non queren que vese aquí por primeira vez, é que xa levaba en Francia anos e paños, e levaba en Galicia, e estaba en Cataluña, e estaba en el País Vasco, e vía de Asia, que xa se sabía como actuaba. Entonces, bueno, que tomen esa decisión para ese primer ano, bueno, vale, pero claro, xa hai que estar pensando na siguiente, porque senón é non ter dous dedos de frente. Porque bien sabía, claro, dicen, no, que lo faga a guardería, ya, pero a guardería hasta entonces que estaba cruzada de brazos, no tería outros traballos. E lo mismo os bombeiros, hasta entonces non fían nada os bombeiros. No, claro que fían. Claro, cargaronlles ese cometido a os traballadores, a xente que xa tía o seu propio traballo, ¿no? Entonces, bueno, eso sin dotalos nin de máis medios nin de máis personal. E claro, como iba a ir eso bien? Claro, cada vez avanza máis, os medios son os mismos. Que pasa? Que 4 ou 5 anos máis tarde ainda non hai solución. Ahora el tema na práctica vai ser que en medio rural xa hai que nin los van a retirar con os que hai, porque van a estar desbordados. Ahora me parece que sacaron el concurso e adjudicaron a unha empresa. Pero claro, con un límite moi pequeno de cuartos, pois a empresa non vai traballar gratis. Entonces, a práctica totalidade dos níos van a quedar sin retirar, e nel medio urbano pois aí retirarán algún máis, porque claro, un nío ao lado da escola pois é peligroso, un nío ao lado dun parque, un nío tal. Entonces, bueno, si lo vas a mirar é que estamos peor que al principio. Es que el mapa de propagación es desolador. Si ves, lo pones en manchas de colores el avance que ha habido a lo largo de los últimos años, porque el problema en Francia ya lo habían avisado antes de entrar por Cataluña. Pero, a ver, para ecología no suele haber dinero, sino son soluciones puntuales que te den votos a corto plazo. Porque la idea es así. Y esto tendría que ser considerado como plaga para que hubiese una solución y una actuación. Y no se va a considerar así. Sí, además, o cousa que sempre nosotros protestamos e nos chamou moito a atención, pois é el distinto tratamento que reciben as especies invasoras dependendo da consejería ás que se ascriban. Porque, por exemplo,
el tema da polilla guatemalteca foi tratado de outra maneira. Bien ou mal, non vou a entrar aí, pero bueno, houve un tratamento, pero que neste caso que prácticamente non fero nada, e claro, el problema agrávase. Pero bueno, pues quedarános seguir luchando y para ver si se toman medidas y sobre todo que siéntese conciencia y que la lucha que sea conjunta. Quiero decir una cosa al respecto, ¿no? Que bueno, pues nos ha tocado ver cómo avanza la plaga, nos ha tocado verlo y atender a los vecinos, y sobre todo quiero decir que si no es por los vecinos que se han involucrado al 100%, ¿no? A sacar nidos, a trampear, a poner su tiempo y a poner incluso en riesgo, ¿no? su integridad física. Si no es por los vecinos, estaríamos ante un problema, grave, ¿no? Porque bueno, ya no solamente las abejas, es que la salud pública corre mucho riesgo. O sea, hay gente que ya ha muerto, bastante gente, ¿no? Que ha sido atacada por este insecto. Entonces aprovechar a dar las gracias a toda la gente que desinteresadamente, ¿no? Ha puesto su granito de arena para intentar paliar un poquito el tema de la vespa velutina, y entre ellos Andrea, que ha sido una de las personas que también ha estado ahí al pie del cañón, así que bueno, gracias. Sí, además se hicieron cursos de concienciación, yo estuve en algunos, que de verdad aportan muchísima información. Evidentemente este es un tema que hay que valorar. No me imagino cómo se os habrá quedado el cuerpo entre la sección de antes y esta. Ahora mismo empezar a mirar al cielo. Pero siendo un problema mayor del que todavía no somos conscientes, sobre todo las comunidades que no lo tienen, que lo llegarán a ser, hay que decir que el bicho en general es alucinante. Es decir, parece un alienígena. Es decir, y no estamos hablando de la avispa asiática grande. Esto es una prima muy menor. Parece una nave espacial. Es decir, está perfectamente segmentada, sus ángulos y sus proporciones son potentes. Es un depredador que está por encima del nivel medio de la naturaleza y que requiere un estudio, ya os digo, da para escribir relatos y libros. De ahí el éxito como especie que tiene a cada lugar donde avanza. Está mucho más evolucionado el resto. Avanzamos. Agradecer a Andrea su presencia, a invitarla a seguir participando en el programa hasta su conclusión, que hoy, sorpresa, un día más se nos va a ir largo. Arantxa, por favor. Muchas gracias, Andrea. Nada, gracias a vosotros, y quiero reivindicar el galego asturiano aquí, que traigades más invitados que falen galego asturiano, ¿eh? Muchas gracias, Andrea, por tu tiempo. Y pasamos sin solución de continuidad a la máquina del tiempo. Febrero. Esta noche la máquina del tiempo va a hacer un viaje corto hacia el pasado. Os aviso que va a ser como un pequeño impulso que nos va a obligar a mirar al futuro y las tendencias que inevitablemente se van a desarrollar en él. Nos vamos a ir a un 14 de febrero, sí, en el 2003, 16 años atrás. En esta fecha fallece la oveja Dolly. Por si alguien no conoció a esta oveja, decir que fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Bueno, ¿qué quiere decir esto de clonado? Pues que Dolly fue el resultado de una combinación desde una célula especializada con un óvulo no fecundado y sin núcleo. Es decir, esta célula de la que provenía Dolly
venía de una glándula mamaria de otro animal adulto, de una oveja de la raza Finn Dorset que tenía 6 años de edad. Este paso fue un hito en la ciencia, ya que hasta la fecha solo se habían obtenido clones de células embrionarias no especializadas. La oveja Dolly nació en el 1996 en el Instituto Roslin de Edimburgo y allí pasó toda su vida. Fue cruzada con un macho Welsh Mountain para producir un total de 6 crías. Bonnie, que nació en el 98, las mellizas Sally y Rosie en el 99 y en el 2000 trillizos, son embarazos progresivos, Lucy, Darcy y Cotton. Cuando tenía 5 años, allá por el 2001, Dolly desarrolló artritis y comenzó a caminar con muestras de dolor, aunque fue tratada exitosamente con pastillas antiinflamatorias, pero fue allá por el 14 de febrero, tal como hoy, que debido a una enfermedad progresiva pulmonar tuvo que ser sacrificada. Los animales de la raza de esta oveja, los Finn Dorset, tienen una expectativa de vida de entre 11 y 12 años. Dolly solo vivió 6 años y medio. Los científicos del Instituto Roslin no pudieron certificar que hubiese conexión entre su muerte prematura y el ser clonada, ya que otras ovejas del mismo rebaño sufrieron y murieron de la misma enfermedad. Este tipo de cáncer de pulmón son un peligro en las estabulaciones internas, como fue la de Dolly, por motivos científicos. Sin embargo, había un factor agravante en la muerte de Dolly, ya que al nacer ya tenía la edad genética de 6 años, la misma edad de la oveja de la cual fue clonada. Después de Dolly y su técnica de clonación, se clonaron ratones, el primero en el 98, cerdos en el 2000, gatos en el 2001, vacas en el 2003. El tema de las vacas fue obtenido de la vaca que ostentaba el récord de leche al día, 78 litros. Una mula en el 2003, otra yegua en el 2003, un perro en el 2006, un camello en el 2009 y un toro en el 2010, este en España. Con él se abrió la posibilidad de crear un banco de tejidos para evitar la desaparición de animales en vías de extinción. Así hasta el 2018, que se clonaron primates en Shanghái. El director del Instituto de Neurociencia de esta ciudad dijo: no hay barreras para clonar primates, por lo que la clonación de humanos está cada vez más cerca, y de aquí al futuro. El enlace con esta noticia de noviembre del 2018, China crea bebés genéticamente modificados. No son clones exactamente y son permitidos por la ley de aquel país. Mete miedo, ¿no? Tanta cosa aquí de esta. Estamos en la línea del programa de hoy. Sí. ¿Cómo lo veis? El tema, lo de clonar humanos. ¿Es necesario clonar humanos? ¿Se hará público? ¿Se hará en secreto? ¿Es una especulación? Se está haciendo ya, desde hace muchísimos años, quiero decir, porque no supone ninguna pérdida, ni ningún prejuicio para nadie, porque no se toma conciencia del ser que se ha creado. O sea, se utiliza para tener tejidos, da igual crear un brazo que crear un cerebro, que crear una persona completa. Tener tejidos, se ha especulado mucho esto en la literatura de ciencia ficción desde el principio de los tiempos, y muy enlazado con lo de antes, se ha hablado mucho y cogió mucha fuerza, no ahora, el tema de clonar abejas para intentar repoblar, pero claro, a esos niveles todavía es mucho más complicado porque es ingeniería genética compleja, y la nanotecnología lo está llevando a otro nivel. Lo que pasa que evidentemente esto es a través de empresas privadas y los gobiernos no les interesa que se sepan, pero hay muchas sociedades mucho más avanzadas, por ejemplo, que la nuestra, de la que tampoco sabemos demasiado y que encima exportamos a nuestros científicos los pocos que salen, que nos tienen el oscurantismo. Estaba pensando cuando lo del toro, ¿no? Del banco de tejidos, ¿no? De estos mamuts que aparecerán algunos, ¿no? en el Polo Norte, ¿no? Así, si son capaces de clonar algún mamut, ¿no? Imagínate que vas luego por algún sitio y te encuentras un mamut. Sí, se lo pueden dar tranquilamente a Putin para que lo cabalgue. Pero nos remitimos al Parque Jurásico. ¿Qué es posible y qué no? Quiero decir, ¿cuáles son las consecuencias y las responsabilidades que tiene uno
no como ser humano, sino como científico, como... Yo me quedo ahí con una frase, porque bueno, como todo, hay mujeres científicas que nunca son reconocidas, casi nunca, y en el grupo de trabajo del que clonó la oveja Dolly había una doctora, Sternak Rosenbach, ¿no?, que el señor Wilmot no la reconoció, ¿no?, pero ella salió hoy a la palestra muchos años después y habló. Y dijo una cosa muy interesante, dice que clonar humanos no tiene ningún sentido, pero que desde el punto de vista técnico es posible hacerlo. Pero me quedo con eso, no tiene ningún sentido clonar humanos. No, quizás solamente, creo yo, la clonación para fines terapéuticos, ¿no? Se clonan tejidos, se clonan órganos. Ahora mismo estamos en la frontera, está en lo moral y en lo religioso. Claro. ¿Qué te impide alzar la voz? Lo moral y lo religioso. ¿En qué país estés asentado? Hay algunos países que no tienen esos límites. Y luego el problema de empezar con esta práctica y pensar dónde están los límites y quién pone los límites, qué ética tiene la gente que pone los límites, ¿no? Asusta un poco el tema. Es dinero. Seguramente, si es rentable, seguramente vaya para adelante. Quiero decir eso. Hubo alguien que aportó al reto de hace un par de semanas, que no pudimos leerlo porque llegó tarde, creo que fue Alejandro Pancio, ¿no?, que le hablaba que la tecnología, en este caso, como que las redes sociales eran como un cuchillo, ¿no?, que en manos de un cocinero podían hacer una gran comida y en manos de un asesino hacer una gran carnicería, ¿no? Pues el tema de la clonación pasaría igual, un poco igual, ¿no? Es un gran cuchillo que en manos de la ciencia, evidentemente, pues puede ser un gran avance, útil, claro, pero depende en qué manos caiga, pues puede ser un gran desastre. Si alguien tiene o quiere un clon, remitimos a nuestros números y correo electrónico de contacto. Es tarde, son pasadas las 10:20 de la noche y 24 me enseñan por ahí en nuestra colección de móviles, pero no nos vamos a saltar ni una sección, aunque sí las vamos a acelerar ligeramente. Pasamos a la agenda cultural con Ramón. Que me exijas que acelere mi ritmo de voz me parece un poco complicado, pero bueno, lo intentaré. Trabajo bajo presión. No, por supuesto. Lo intentaré. Encima esta semana hay un montón de actividades en Vegadeo y en la Casa de Cultura. Eso es prioritario. Pues, y comenzando por este sábado que viene, el sábado 16, ¿no?, que tenemos un par de actividades en el recinto ferial. Por un lado, por la mañana y hasta bien entrada la tarde, hasta las 6:30, se celebrará la tercera Feria Avícola de la Pinina, ¿no?, y que además de la exposición en sí de aves, de 4 a 6:30 de la tarde, el veterinario Ramón Díaz Rodríguez dará una charla y también responderá preguntas sobre nuevos métodos para la prevención de enfermedades de nuestras aves. Luego ya por la noche, para la gente que ya esté más animada, a las 10:30 también en el recinto ferial, tendremos el 4º Festival Asturgalaico, ¿no?, y la Orquesta Finisterre y la Orquesta Israel van a ser las encargadas de hacer bailar a la gente que se acerca al recinto. El bono de la entrada tiene un precio de 3 euros. Luego ya el domingo volvemos con los encuentros teatrales. El domingo 17 a las 6 de la tarde en el Auditorio Félix Menéndez de la Casa de Cultura de Vegadeo nos visitan por primera vez el grupo de teatro de Santalla de Oscos, Lumieira Teatro. Como digo, debutan en
en estos encuentros. Llevan tan solo 3 años de vida este grupo, pero encima debutan a lo grande porque no lo hacen con una, sino que lo van a hacer con 3 obras, que es La Trinchera, una obra que trata sobre las migraciones. Luego estaría Jaula de pájaros, una reflexión sobre la locura y la desesperanza. Y Los artesanos, que es una adaptación del Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Y luego ya nos vamos al miércoles 20, ¿no? Que continuamos con la Cinemateca ambulante. Como todos los miércoles será a las 8 de la tarde. Y en esta ocasión nos traen una selección de 4 cortos asturianos, que solo voy a nombrarlos y a decir sus autores, y quien quiera más información puede acudir a la página web de la Cinemateca Ambulante, que es laboralcineteca.es, y los cortos son Aujicaia de Rodolfo Cuétara, de Celso Díaz, El Diaño de Samuel Fernandi, La Sele, Construcción de la Memoria de Pablo Casanueva, y Sunkenplum, Ciruela de Agua Dulce de Roberto Canuto y Su Xiaoxi. Y luego ya el jueves 21 nos vamos hasta la iglesia de San Esteban de Piantón, que hay un concierto, ¿no?, dentro del ciclo Música en las Parroquias que organiza la Escuela Municipal de Música de Vegadeo, y tocarán obras de Schoenberg, Mozart, Lefebvre y Rameda. Continuando con la agenda, el viernes 22, el próximo viernes a las 8 de la tarde, en la Casa de Cultura de Vegadeo, vendrá a presentar la obra La vida y su sentido, abriendo caminos, Gumersindo Rigo Fernández, ¿no? Esta obra, como su nombre indica, trata de encontrar respuesta a una de las grandes preguntas que en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho todos y todas, ¿no? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? ¿Hacia dónde se dirige? Y en general, hacia dónde se dirige la especie humana. Y para hablarnos de la obra se encuentra al otro lado de la línea su autor, Gumersindo Rigo Fernández. Hola, Gumersindo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hay? ¿Me escuchas bien, no? Sí, bien. Pues oye, muchas gracias, lo primero, por atender a nuestra llamada. Y nada, igualmente, gracias. Decir que bueno, que Gumersindo Rigo Fernández trabajó como médico, como neumólogo en el servicio de Luca, que es autor de numerosos tratados y artículos médicos, que en el año 2012 publicó Tierras de Burón, y que ahora eso viene a presentar su último libro, que como comenté antes se titula La vida y su sentido, abriendo caminos, ¿no? Que quien lo lea se dará cuenta que es un trabajo que a su autor le ha llevado pues horas de reflexión y de estudio. Y a mí me gustaría hacerte la pregunta de cómo surge, pues lo primero, la inquietud, ¿no?, por la pregunta esta que nos hacemos todos de cuál es nuestro sentido de la vida, y cómo esa pregunta va más allá y se acaba plasmando en un libro. Bien, el libro La vida y su sentido es un libro de ciencia y pensamiento en el que se hacen reflexiones sobre el sentido de la vida, atendiendo a cualquier dimensión que pudiera tener la vida. Parecía necesario hacer estas reflexiones aprovechando avances que hubo en el conocimiento y aprovechando que es un tema que no está de moda, tal vez porque tendemos a pensar que la vida es lo que se ve, pero la vida, como todo, es lo que se ve
y lo que no se ve. Es lo que se ve a simple vista y lo que se alcanza con el pensamiento, que no siempre coincide con lo que se ve a primera vista. Como herramienta de trabajo se utiliza exclusivamente el pensamiento y la razón, sin acudir a fuentes de información poco comunes, sin que tampoco se nieguen. Bueno, es cierto, como hablas eso de que recurres a fuentes de información poco comunes, que empezamos por una que parece que es una ciencia que está muy en boga, como es la neurociencia, ¿no? Tú en el libro haces mucho hincapié en el protagonismo que tiene a la hora de darle sentido a la vida nuestro cerebro, ¿no? Y en concreto el lóbulo frontal. Explícanos un poco por qué vienes a decir que el sentido de la vida está regido por el lóbulo central y cómo esto nos determina en nuestro futuro. Bien, el ser humano apareció hace unos 200.000 años en relación con el desarrollo del lenguaje y con el desarrollo del cerebro. De todo el cerebro, pero especialmente de esta región anterior, frontal. Si comparamos un cráneo humano con el de un pariente próximo, un gorila o cualquier otro animal, vemos que tenemos la frente más abultada. Y ahí se sitúan los lóbulos frontales. Y en ellos estructuras y funciones vinculadas con la razón, con la planificación libre, con la capacidad ejecutiva, con el control emocional, etcétera, etcétera. Estructuras y funciones que marcarán el rumbo a seguir por la evolución y que nos permitirán dar sentido a nuestra vida y al mundo. Y bueno, aparte eso de los avances científicos como hablas, también das mucha importancia a temas o aspectos trascendentales o desconocidos de la existencia humana, ¿no? El conocimiento que está un poco más allá de lo que es la experiencia empírica, ¿no? La experiencia también racional, ¿no? ¿Y cómo ves tú que influyen estos aspectos, el aspecto trascendente y lo que el hombre, lo que el ser humano no llega a conocer en la vida nuestra? La tendencia a conocer es esencial en el ser humano, evidentemente, porque el conocimiento pues, es fundamental para el progreso y para la libertad. Y hubo, evidentemente, grandes avances en el conocimiento, pero queda mucho sin conocer. No es para sacar pecho y pensar que ya sabemos bastante, como aparentamos a veces, porque a estas alturas parece que solo conocemos el 4% de lo que hay en el universo, formado en su mayor parte por materia oscura y energía oscuras, de las que no se sabe nada. No sabemos si hay vida por ahí en otros sitios, no conocemos las razones de nuestra existencia, por lo tanto, en lo desconocido, que es casi todo, pues puede haber sorpresas y hay que estar abiertos al conocimiento y a lo que pueda surgir. Es cierto, bueno, que la vida y su sentido trata muchos aspectos, ¿no? Pero habla, pues, eso de neurocirugía o de neurología, habla de filosofía, habla de religión, habla de física cuántica. Entonces, en ese sentido, aunque el libro por el título La vida y su sentido pueda parecer un libro de autoayuda, no lo es, ¿no? Pero ¿qué crees que aporta a una persona o qué beneficio crees que podría aportar tu libro a quien se acerque a él, a quien lo lea? Bueno, quizá antes de responder a esa pregunta quisiera decir que los temas sobre el sentido de la vida son tratados generalmente por físicos o por otros pensadores y pocas veces por el médico. Sin embargo, es el médico, probablemente, el que está más autorizado a hablar de estos temas, porque su profesión, sus estudios están muy relacionados con la vida. El trabajo en un hospital, como hice yo, y en concreto en cuidados intensivos,
me puso muy en contacto con esa frontera entre la vida y la muerte, con todo lo que rodea ese entorno. Y en cuanto a lo que pueda obtenerse o extraer el que lee el libro con detenimiento, creo que puede sentirse más protagonista de su propio futuro y que puede ver a la vida horizontes que antes le pasaban desapercibidos. Y me puede explicar un poco más. Cuando nacemos, no hemos elegido nada. Nadie nos preguntó si queríamos vivir o no, por ejemplo. Pero nacemos con capacidad para modelar y construir nuestra persona a nuestro gusto, hasta límites no bien definidos, límites que nosotros quizá no nos deberíamos autoimponer, nos vendrán dados. Y en cuanto a la posibilidad de que estemos construyendo nuestra persona más allá del cuerpo y más allá incluso de la muerte, hay opiniones para todos los gustos, como es bien sabido. Hay quien piensa que con la muerte se acaba todo y deja instrucciones de que para que sus cenizas sean esparcidas en algún sitio, como aceptando el retorno a la nada. Pero hay otros que piensan que esto no acaba aquí y ponen de manifiesto su deseo de sobrevivir a la muerte, incluso, por ejemplo, rezando en un santuario. Pero aplicando el pensamiento a este tema, también se puede aplicar aquí el pensamiento y se pueden ver ciertos horizontes, sobre todo si nos centramos en lo que es la información. Pero es un tema, y se ven perspectivas, lo que pasa es que es un tema algo largo y quizá para desarrollar en poco tiempo, y quizá deberíamos desarrollarlo el día 24, cuando hablemos con más detenimiento del libro. El 22, sí. Sí, era lo que estaba pensando yo, que bueno, que el 22 tendremos tiempo para hablar de este tema, del sentido de la vida, que yo creo que eso, que en algún momento todo el mundo se hizo la pregunta de ¿qué hacemos aquí? Y hacia dónde nos queremos dirigir, ¿no? Entonces eso, emplazar a la gente a que venga el 22 a la Casa de Cultura, será en la sala de exposiciones Luis Fega, para escuchar a Gumersindo y para hablar un poco pues de nuestra vida y de nuestra existencia. Gumersindo, sí. Muchas gracias por estar ahí. Igualmente, muchas gracias. Y te esperamos el viernes que viene en Vegadeo. Perfecto. Venga, adiós. Un abrazo, chao. Adiós, igual. Estamos llegando al final. Vamos a saltarnos la recomendación, que hoy era individual, pero se nos va muy extenso. Prometo retomarla el próximo jueves. Saltamos directamente al reto que proponemos para esta semana, para que participéis. Imágenes, audios, escritos, dibujos, cualquier cosa que queráis hacernos llegar por los canales ya conocidos. El teléfono de aquí sigue siendo el 655, que ya vamos a renunciar porque tenemos casas y vidas, casi todos. 655-261931. El correo electrónico es horaabiertaradio@gmail.com y el WhatsApp es el 674-304652. Y el reto que proponemos para esta semana: 7 días para pensar en el miedo, en las fobias, entendidas desde cualquier aspecto y sentimiento. Agradecemos una vez más
a todos los oyentes, por supuesto. Sin vosotros no habría programa, sin vosotros no habría radio. Muchas gracias a Andrea por venir y por aportar. Gracias a nuestro equipo técnico de hoy, José y Joaquín. Gracias a Arancha. Gracias, hasta la próxima semana. Gracias a Daniel. Gracias y mucho amor para todos y para todas. Y poco miedo. Terrible. Y gracias a Ramón, que quiere romper este aura tenebrosa con la que hemos marcado el jueves del que nos despedimos. Antes de despedirme quería ir unos años para atrás y hablar del año 67, ¿no? De Londres, la BBC, que deciden hacer la primera retransmisión vía satélite de la historia de la televisión, ¿no? Era un programa que se llamaba Our World, Nuestro Mundo, y había representantes de distintos países que cada uno iba a mostrar un poco, pues, aspectos de ese país o expresiones artísticas. Y entonces, bueno, los ingleses decidieron llamar a un grupo que estaba muy de moda de aquella época. Era un programa, ya digo, el primer programa global. Lo iban a ver 400 millones de personas. Y entonces llamaron a los Beatles, ¿no? Que es como el primer gran grupo. Sí, os suena un poquitín, ¿no? El caso es que estaban John, Paul, Ringo y se me olvidó el George Harrison, claro. Estaban hablando ellos entre sí y pensando, oye, que nos van a ver 400 millones de personas, ¿qué mensaje queremos transmitir al mundo, no? ¿Qué mensaje que pueda más o menos entender todo el mundo, que sea positivo, que merezca la pena difundir con tal potencial, ¿no? Y entonces no se les ocurre otra cosa que hacer la canción que... De menos ya os echamos de menos.